Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a reducir un circuito de dos resistencias que se encuentran originalmente conectadas en paralelo. Se nos pide encontrar la resistencia equivalente, el voltaje y la corriente sobre cada resistencia. Si observamos nuestro diagrama, R1 y R2, como mencionamos, se encuentran en paralelo. Es importante mencionar que la resistencia equivalente de un circuito en el que las resistencias se conectan en paralelo es igual a la suma inversa de todas las resistencias individuales. Esa resistencia equivalente es la resistencia que representa la unión de la resistencia 1 y la resistencia 2, en este caso. También puede haber casos donde encontramos 3, 4 o más resistencias, todas conectadas en paralelo. Y la resistencia equivalente vendrá a ser la suma inversa de todas esas resistencias que tengamos. Por ejemplo, en este caso tenemos R1 y R2. R1 la vamos a unir con R2 en una sola resistencia que recibe el nombre de R equivalente. Esa resistencia equivalente es la suma de 1 entre R1 más 1 entre R2. En el caso de nuestro diagrama y de nuestra situación, la resistencia 1 tiene un valor de 3,0 ohm y la resistencia 2 de 9,0 ohm. 1 entre la resistencia equivalente sería igual a 1/3 más un 1 sobre 9. Al resolver, encontramos que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 4 sobre 9, pero a nosotros nos interesa encontrar la resistencia equivalente, por lo que vamos a invertir el resultado obtenido. Y la resistencia equivalente sería igual a 9 sobre 4, o lo que es lo mismo, 2,2 ohm. En el caso del voltaje, es importante que tengamos presente que cuando las resistencias están conectadas en paralelo, la diferencia de potencial o el voltaje a través de cada una de las resistencias que se tienen conectadas en paralelo serán iguales. En este caso, la diferencia de potencial que se tiene es de 9,0 voltios. Como R equivalente es el resultado de la unión de R1 con R2 en paralelo, ellas deben tener el mismo voltaje, es decir, 9,0 voltios en R1 y en R2. Finalmente, podemos encontrar la corriente en cada resistencia. En el caso de la resistencia 1, mediante la expresión de la ley de Ohm, en este caso ya despejada, tenemos que la corriente va a ser igual a la diferencia de potencial que es conocida entre la resistencia 1. 9,0 voltios dividido entre 3,0 ohm, que es la resistencia 1, nos permite encontrar la corriente 1 o la corriente que se tiene en la resistencia 1, que en este caso sería de 3,0 amperes. Para el caso de la resistencia 2, la diferencia de potencial que ya es conocida es 9,0 voltios, se va a dividir entre la resistencia 2 que tiene un valor de 9,0 ohm. Y eso nos da como resultado una corriente 2 de 1,0 amperes. La corriente total es la suma de las corrientes individuales en paralelo. Como ya conocemos la corriente 1 y la corriente 2, obtenemos que la corriente total será igual a 3,0 amperes más 1,0 amperes y eso da como resultado 4,0 amperes. Entonces la corriente total que se tiene en este circuito es igual a 4,0 amperes.